Buenas tardes a todos. El hecho de poder hacer nuestros diálogos al café Marco Escudero de manera presencial. Definitivamente creo que este es uno de los grandes temas de Cochabamba. También nos va a acompañar Jaime Ponce, que nos va a dar también una visión desde el ámbito ambiental, si tuvieran algunas observaciones a lo que está haciendo, para poder tener un buen lugar recuperado para nuestra ciudad. Así es que, bienvenidos. Mi tarea es la peor de todas, que es la de incomodar, ¿no? Sobre todo a las autoridades, con todo el respeto que particularmente me merecen, y porque, claro, como decía Pepe, yo voy a dar una visión no ambiental, porque eso me queda muy grande, sino ambientalista, ¿no? Que es a lo que nos dedicamos ya después de 20 años, y que desde el 2004 en la gestión de Charly Terceros iniciamos en cuanto a este tema específico se refiere nuestra función conferida por la Constitución Política del Estado, por la Ley del Medio Ambiente o últimamente por el Acuerdo de Escazú, que se ha constituido en ley también de acceso a la información y participación ciudadana, que tenemos como derecho todos los cochabambinos y bolivianos. Hemos estado intentando desde aquel entonces hacer conocer, primero informarnos, ¿no? Primero informarnos porque si hay alguna limitación, si hay algo que en Cochabamba está más contaminado que la Laguna Lalay, que el río Rocha, que el Parque Tunari, que así sigo y sigo, son en cierto grado y en algún aspecto, sobre todo en esto del acceso a la información, son las instituciones. Están contaminadas de una mentalidad muy poco transparente respecto al acceso que tenemos los ciudadanos no solamente a acceder a la información, sino también a participar de manera proactiva en la gestión ambiental. Y yo quiero partir desde ahí porque ese contexto nos va a ayudar a comprender más, porque hasta ahora el Parque Tunari está como está, el río Rocha está como está, el aire está como está, la laguna de Quenamari está como está, se está prácticamente desapareciendo, etc. ¿Por qué está sucediendo? Entonces, si alguna vez, hace algunos años, en la gestión pasada de don Manfred Reyes Villa, se hizo este dragado, del cual se nos ha informado y fue importante, nos tenemos que preguntar qué pasó, pues, o sea, ¿por qué no va a pasar lo mismo? Es decir, ¿por qué se dio ese primer paso y después no pasó prácticamente nada? ¿Por qué nosotros, con nuestras limitaciones, pues yo particularmente no soy ingeniero ambiental, no soy hidráulico, ni mucho menos, simplemente un cochabambino preocupado por la naturaleza, pues teníamos muchas preguntas. Preguntas que en todas esas gestiones, particularmente en lo de castellanos, es decir, no eran respondidas, pero en lo más mínimo. Y el otro gran mal, del cual se ha usado un poco dramáticamente la palabra contaminado, pero adolecen las instituciones cambinas, es este tema de que en muchos casos se instituyen comités interinstitucionales como los del CREMPLA o el comité que prácticamente nunca existió, excepción hecha en la que yo tuve la oportunidad de dirigir medio ambiente en la prefectura, el comité, por ejemplo, de recuperación de la cuenca del río Rocha. No sé si alguien se acuerda siquiera que existe eso, y obviamente no se reúnen desde hace mucho tiempo. Entonces, hay estos temas institucionales que a nosotros los ciudadanos nos preocupan en términos generales. Sobre la Laguna Lalay, lo primero que nosotros advertimos es que evidentemente la descomposición o los elementos que a claras vistas se suscitaban como desastres ambientales, la muerte de peces, la proliferación de la crófita, y que circunstancialmente se convertían y se posesionaban en la
en los medios de comunicación, en los temas mediáticos, en el debate ciudadano, ¿no es cierto? Se iban resolviendo paliativamente y, bueno, pero una vez se superaban, pues no se abarcaba de manera integral, y el CREMPLA seguía siendo lo que, no quiero calificar tan duramente, pero hasta ahora no se ha superado. Pero en determinados momentos el CREMPLA era una torre de Babel, ¿no? Una verdadera torre de Babel. Y claro, si era una torre de Babel, el que yo mande cartas, el que yo haga denuncias, etcétera, era realmente pues, como tirar una piedra a la laguna, ¿no es cierto? Eso ha sido característica prácticamente de todas las gestiones, un poco menos en esta, porque el CREMPLA creo que de manera positiva, sobre todo gracias a cierta comprensión del municipio y la gobernación de necesaria complementación de algunos temas, ha llegado a algunos acuerdos, sin haberlos afinado totalmente precisa, ¿no es cierto? Por las razones que voy a dar, pero por ejemplo, se han dado casos tan particulares en los que gracias a la intervención de los vecinos hemos podido identificar la masiva venta de terrenos del sector donde precisamente el arquitecto ha identificado como la única fuente de recarga de agua de escorrentía natural, ¿no es cierto? Esa parte de la serranía de San Pedro, pues, más comúnmente conocida como Yahui Yahui, detrás de la urbanización La Rinconada. Bueno, ahí se están comercializando hasta el día de hoy una gran cantidad de terrenos, ¿no es cierto? Entonces, claro, podemos identificar teóricamente, incluso a nivel técnico, ingenieril, arquitectónico, una serie de cosas, pero cuando vamos al terreno, vemos que no solamente está sucediendo eso con la más importante fuente de recarga acuífera de la laguna, sino que está sucediendo incluso un poco más allá, cerca al túnel de Labra, pero ahí sí ya se están asentando, los loteamientos ya se han consolidado y se están asentando urbanizaciones enteras y que son parte de la posible cuenca de la laguna Lalay. Entonces, una carta mía, ustedes saben lo que hacen con las cartas mías. No lo voy a decir, está. Bueno, entonces, en algunos casos encontramos cierta apertura. Lo hicimos al principio de esta gestión, un poco al final de la gestión de leyes, pero al principio de esta gestión logramos constituir una suerte de mesa de diálogo para intervenir y frenar este avasallamiento de la serranía de San Pedro, ¿no? Avanzamos a tal punto que inclusive nos hemos animado con el asesoramiento de técnicos, con el asesoramiento de catedráticos de la Universidad de San Simón, etc. Nos hemos animado a proponer una ley municipal de áreas protegidas que sea el paraguas sobre el cual se establezca una ley de creación de la área protegida de la serranía de San Pedro de carácter municipal. Bueno, eso lo hemos presentado y ha aparecido una abogada de la Dirección de Medio Ambiente que ha dicho que todo eso que hemos hecho está mal y que no sirve y que ella lo va a hacer y que vayamos al Consejo Municipal si es que tenemos algo que revisar, ¿no? O sea, eso nos ha pasado. ¿Cuántos años? 2 años he estado yo y los amigos que logro convencer trabajando en eso. He aprendido cosas, ha sido una linda experiencia, pero yo no estoy ya para aprender nada. Yo lo que quisiera es que se cambiara algo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que ha pasado y eso es lo que está pasando en este momento, no solamente a ese nivel, sino que, por ejemplo, también hemos denunciado cómo el club municipal nuevamente ha retomado su presencia en las canchas que se siguen loteando al calor de la prebenda política a los clubes deportivos. Entonces, y eso me ha costado amenazas de muerte por parte de los dirigentes, que no son precisamente unos angelitos, de las ligas que también tienen espacios importantes en la parte sur de
de la laguna. Entonces, muy rápidamente esas vicisitudes, ¿por qué? Para que ustedes se den cuenta que quienes estamos en el día a día permanente y con cierta perseverancia en la decisión o la vocación de aportar en una gestión ambiental participativa, que es como mandan cualquier sentido común hoy por hoy en cuanto a gestión municipal o gubernamental se refiere, atravesamos ese tema, ¿no? Es ese problema de amor y odio entre el ciudadano y las instituciones, pero que yo siempre voy a intentar tratar con la mayor positividad. ¿Por qué? Porque si bien, por ejemplo, para este dragado se ha tardado 2 años para iniciarse por parte de esta gestión, nos interesa que si se ha dado de esta manera y no se ha considerado la sugerencia que nosotros hemos hecho de que lo primero era el tema de las fuentes de agua, ya sean urbanas o ya sean de escorrentía de las serranías, y que bueno, decidieron hacer primero el dragado. Bueno, que el dragado se haga bien. Y por ejemplo, aquí hay otro ejemplo de nuestras preocupaciones, porque nosotros tenemos más que nada, son preguntas, no nos creemos dueños de la verdad, ni mucho menos, pero nos preguntamos por qué si la universidad te dice que los lodos, que las aguas que contaminan los lodos de la laguna están a tal punto contaminados que incluso han desarrollado resistencia a los antibióticos, ¿no es cierto?, por la acumulación de colis fecales, etcétera, pero de tantos, e incluso por la presencia de desechos altísimamente contaminados, por supuesto. Entonces nos preguntamos, o sea, ¿cómo es que no se han preocupado en este tema de dónde van a colocar los lodos, cuál va a ser el destino final? Consultamos y recibimos respuestas un tanto vagas. Tenemos una buena relación con el representante de los distritos al CREPLA, que a veces asimila nuestras sugerencias, otras no, pero nos damos cuenta que ni él mismo sabe exactamente bien por qué, pese a que está en el CREPLA, ¿no es cierto? Entonces esas preocupaciones son las que nos hacemos. Estamos muy preocupados con ese tema y también nos sorprendemos cuando el tema del agua de Misicón se convierte en una diatriba mediática entre la gobernación y el municipio, que sí que hay, que si no hay, que el agua es para beber y producir, el agua no es para la laguna, que sí puede ser. Al final, yo, como cualquiera de ustedes, que me nutro de la información que pueda, a ver qué pasa. No es de elemental sentido común el primero hacer un balance hídrico de las fuentes de Misicuni, es decir, saber cuánto, más o menos, calcular cuánto va a producir y cuánto se va a consumir, hacer un estudio sobre cuánto de Misicuni se podría calcular en una perspectiva muy técnica, muy difícil por la predicción de lo que significan los ciclos hídricos, de las lluvias, etc. Pero más o menos hay, yo creo, algunos cálculos, y lo que sí se sabe es cuánto se va a necesitar, y eso sí se puede calcular claramente, ¿no es cierto? Entonces nuestra sugerencia es que primero se evalúe esa situación, y finalmente ya sabemos que la laguna fue hecha por el hombre para una determinada función, pero después se ha convertido en un microclima, en un espacio natural. Ha pasado de ser, digamos, hecho por el hombre a tener ya su propia biodiversidad, etc. Y su fuente natural, entre comillas, es el río Rocha. Del río Rocha tenía que venir agua limpia, tratada por no una, 2 plantas de tratamiento en el río Rocha de Sacaba, que son 2 plantas de tratamiento, una de las cuales yo vivo a 3 cuadras, que son insoportables.
que son de una tecnología absolutamente obsoleta, que son el resultado de del peor manejo que puede existir técnicamente y por supuesto de un enorme negociado. Entonces, ¿por qué no tratamos de resolver el que esas plantas amplíen su capacidad y su funcionamiento y sus áreas de tratamiento, como los elementos que ha mencionado el arquitecto, y mejoremos esas plantas de tratamiento y dejemos nomás a Misicuni, se me ocurre, nomás con todo el desafío que tiene por delante, que es bastante grande, ¿no es cierto? Entonces, yo no escucho a nadie decir, hagan una auditoría a esas plantas de tratamiento. ¿Por qué no están evacuando aguas limpias? ¿Cuál es la razón? Pero es que no es que están ni siquiera para la laguna, sino incluso para el entorno del barrio, que es insoportable. Entonces, así se están manejando y nosotros estamos, les repito a las autoridades aquí, a disposición, quizás solo para hacerles preguntas, no con muchas soluciones, pero sí para apoyar todo aquello que se está haciendo bien, porque hay varias cosas que sí se están haciendo bien. Gracias. Gracias, Roberto. Muy buenas tardes. Quien les habla es Carlos Bayón, cochabambino, ingeniero civil de profesión, actual secretario de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros, pasado presidente nacional de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia y actual presidente de la Fundación de Ingenieros de Bolivia. Cortito. Voy a empezar por el final, en realidad, con lo que hablaba el locutor anterior. Jaime, gracias. Y pasa en realidad todo esto porque no existe un instrumento que garantice lo que mencionaba Jaime, que se ha hecho antes, que se va a hacer ahora y porque ahora sí vamos a garantizar de que realmente funcione bien. Y es que no existe una política de operación de embalses. Tenemos y hemos perdido distintos embalses y los podemos ir perdiendo mientras no tengamos este instrumento que lo habíamos propuesto no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional. Y aquel que garantiza también el empleo de las aguas de Misicuni en lo que veamos conveniente dentro de la laguna Alalay. Y el ente que debería ir observando, regulando, evaluando, Jaime, para que estés dentro de todo el instrumento, se denominaría un observatorio de la laguna Alalay, que vaya validando toda aquella información. Sin duda alguna queda mucha tarea por hacer. Sabemos de la cultura boliviana y los aportes de contaminación, muchísimos para tirar la basura donde mejor podamos hacerlo. Y obviamente habrá que generar sistemas de seguridad ante las distintas eventualidades. Gracias. Gracias, Carlos. Don Walter Guevara. Gracias. Si la pregunta no es indiscreta, ¿alguien podría explicar cuáles son los obstáculos administrativos y políticos para que Misicuni autorice que parte de sus aguas, que debe ser un mínimo, se usen para llenar la laguna Alalay? ¿Y cuál sería la manera de resolver esos obstáculos? ¿O quién está a cargo? ¿Quién es el responsable de lograr esa gestión? Gracias. Buenas tardes. Primero que nada, creo que me ha parecido terrible el primer comentario que hizo el arquitecto Elvis al decir que se ha cuestionado al alcalde porque haya sido un proyecto llave en mano. Creo que, bueno, yo me considero opositora y muchas veces hemos criticado a los partidos de gobierno cuando han hecho proyectos llave en mano. ¿Por qué? Porque lamentablemente siempre ha habido una falta de estudios previos. También mencionó que la empresa sí ha hecho estudios previos antes de iniciar las obras, entonces no sé si el secretario por favor podría decirnos, o el director podría decirnos cuáles han sido los estudios previos que se han realizado. Y también, bueno, como al ser un proyecto llave en mano, ya se manejan tiempos, ¿no? Desde un inicio del proyecto hasta un final del proyecto. Entonces, ¿cuándo finaliza el proyecto y cómo se va a garantizar también el embalse de la laguna al concluir todo el dragado? Los estudios previos también tienen que ser estudios que se han debido realizar sobre los lodos,
también los estudios ambientales para saber cuáles son los impactos que podría haber habido. No se olviden que la gestión pasada de José María Leyes se le inició al exalcalde un proceso por biocidio cuando los peces de la laguna empezaron a morir y empezaron a aparecer a orillas. Entonces, sabemos que hay biodiversidad, como muy bien lo han mencionado, que ya es una biodiversidad propia de la laguna, a pesar de ser una laguna artificial. Entonces, por favor, si se podría responder esas preguntas. Bueno, hay varias cositas que llaman la atención. Dicen que no hay agua, que falta agua, a pesar que ha expuesto bien de las cuencas que hay agua bastante, ¿no? Pero también de la cuenca del Tunari, de las torrenteras del Tunari, cuando llueve, apenas llueve, porque ya no llueve como antes llovía, pero se inundan los barrios del sur. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no hay agua? ¿O que no hay gestión del agua? Que se ha perdido el ciclo de la lluvia, que se ha perdido el ciclo del agua, porque llueve y se pierde el agua. Yo creo que se han cerrado las entradas a las lagunas, las escorrentías que alimentaban las lagunas a propósito. Todo el tiempo la alcaldía, que es la que debería ampliar las lagunas, porque es lo que necesitamos ambientalmente para la salud de los bolivianos, la van planificando para meter otras acciones que no son adecuadas según su misma ley, que es ecológica y natural. Más cemento no queremos. Queremos vegetación, queremos agua, sobre todo en las lagunas, agua. Ahora, me parece tan terrible que digan que va a haber 4 metros de altura de los lodos. Me parece terrible que digan eso y que hagan eso, peor todavía. La anterior vez que han hecho el dragado han dejado 1,5 metros al borde y a poco ha desaparecido la primera lluvia. ¿Por qué? Porque se vuelve a entrar a la laguna. Entonces es un mal gasto que debería ser sancionado en todo caso. Además, hay leyes y normas que se están olvidando, que no se puede dejar tóxicos en un espejo de agua. Está normado. Entonces, la universidad se equivoca cuando dice que está 20, 100, hasta 300 veces lo máximo permitido de la contaminación. No es posible que digamos, porque no hay mal olor, que no hay contaminación, que no se han enfermado. Los del barrio se quejan de que siempre están enfermos. Entonces, hay esas cosas, ¿no? Ahora que también hay más agua de Misicuni. Antes yo recibía en mi casa 2 horas, 1 o 2 veces a la semana. Ahora todos los días hay también más agua, más disuelta, que se debería aprovechar. Bueno, esas son unas cuantas preguntas. Gracias. José Luis Cabezas, abogado. A ver, una pregunta y una acotación para la gobernación y la alcaldía. Nos han dado datos técnicos que son muy relevantes y ciertos, pero mi pregunta va como un ciudadano común y corriente. ¿Qué políticas el gobierno a través de las gobernaciones tienen de la educación medioambiental? Porque si nosotros vamos a hacer los proyectos de cuidado de las lagunas y otros, los que ensuciamos el medio ambiente y somos maleducados en la prevención, somos los ciudadanos. Yo creo que debería haber una política seria, pero seria, desde kinder, para poder concientizar al ciudadano para que en un futuro sea un aporte y no sea un destructor del medio ambiente. ¿De qué sirve tener los proyectos y un gasto insulso para mí en el futuro? Porque nuestra juventud, cuando sea mayor y sea anciano, lo va a volver a ensuciar a la laguna. Entonces yo creo que debe haber políticas gubernamentales a través de la gobernación para la educación de los niños y jóvenes de este país. Y así recién poder implementar estos proyectos, que hay que hacerlos porque no podemos dejarlo así, pero es un gasto insulso. La misma recomendación para la alcaldía. La alcaldía, en lo que le corresponde, debería implementar medios disuasivos, informativos, formativos, para poder contener
el avance de la tecnología a través de concientización del cuidado del medio ambiente. No existe al momento ese tipo de soluciones básicas de una sociedad moderna. Nosotros estamos acostumbrados a dar soluciones para que otros vengan a arruinar esa solución. Otro gasto. Y eso es, en el tiempo, es como una espiral que no se va a poder romper mientras no cambiemos la educación que tenemos. Gracias. Gracias, Pepe. A mí me parece que es importante, primero, que podamos siempre tener transparencia a la hora de... y tomar la crítica de manera sana, porque esto es un problema de los cochabambinos, no de quienes estamos hoy en gestión, sino del cercado y del departamento. Yo tengo la duda de, al final del día, los lodos los van a dejar ahí, los van a trasladar, van a hacer una cámara especial. ¿En cuánto tiempo eso desaparece? Si desaparece, ¿cuál es el plan? Porque ahorita los están amontonando y eso, por supuesto, sigue siendo un foco de contaminación importante. Acoto a esa pregunta de los lodos, ahora que estamos entrando a época de lluvia, entiendo, Jaime, vamos a entrar a un periodo de inundaciones también en Cochabamba. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo tiene la empresa? ¿Cuánto tiempo de acción va a tener la empresa entre hoy, que está empezando a llover, digamos, ayer empezó a llover fuertemente, para adelante, para evitar que esa contaminación crezca? ¿Y qué van a hacer para contener ese problema? El problema, como decía Isabel, de los proyectos de llave en mano, es que tú entregas la plata, pagas, listo, la empresa se arregla y ahí tendrá que hacer reportes, pero me parece que siempre los llave en mano generan una falta de transparencia. A futuro, pensando a futuro, me parece, y lo planteo como sugerencia, ¿cada cuánto tendría que hacer estos dragados? ¿Cuál es el plan de contención para el futuro? Se está trabajando dentro del Consejo Municipal una ley que ya establezca, porque por supuesto otras gestiones municipales no lo han hecho, no porque no hayan sabido que había que hacerlo, sino porque no había algo que los obligue a hacerlo, ¿no? Entonces me parece que es importante que se pueda generar ese tipo de discusiones y por supuesto cualquier cosa que nosotros podamos hacer desde el órgano legislativo nacional lo vamos a hacer con el mayor de los gustos y les pedimos por favor siempre a la alcaldía y a la gobernación, que lo hemos tenido hasta ahora, transparencia y comunicación. Gracias. Buenas tardes. Primero tratar de contestar algunas de las preguntas, en primer lugar la de don Walter. Respecto a Misicuni es un proyecto que contempló riego y agua potable y energía eléctrica, pero no contempló pasarle agua a una laguna como la Lalay. Ese es el argumento. A pedir que le explique. Y luego, entonces, efectivamente hay esa objeción y Jaime, la discusión no es entre la alcaldía y nosotros, es entre Misicuni y la alcaldía. Ahí sí hemos intervenido. Sí. Y ahí sí nosotros hemos intervenido más bien para ayudar a que efectivamente eso se resuelva, ¿no? Ahora, en el tema de fondo, yo quiero decirles que nosotros estamos apoyando este proyecto absolutamente. Primero porque somos la autoridad ambiental departamental, segundo porque nos parece que es un trabajo absolutamente imprescindible. Es más, hemos llegado a una situación de virtual desastre. Que debió hacerse la zanja de coronación, vale decir, un anillo de alcantarillado alrededor, antes sí, probablemente, pero no se hizo pues, ya. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguir llorando? No. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos en paralelo, como decía Elvis, Gaby, buscando un financiamiento, que este martes lo vamos a solicitar, y le hemos pedido a CEMAPA que nos pase el proyecto, porque son 4 o 5 millones de dólares, porque es un anillo que hay que meterle a todita la laguna para evitar que las 18 o 20 descargas ilícitas, que son las que están contaminando. Y de hecho, hace unos días la empresa ha encontrado que incluso había una conexión de un matadero, ¿no? O sea, a la pobre laguna le andaba metiendo de todo, ¿no? Bueno, y el resultado es evidentemente esos lodos negros increíbles. Ahora, lo que a mí también me queda la duda, y yo por eso varias veces le he dicho al ingeniero Quirahuamán, que era de la U, que nos decía, cuidado las ginobacterias y no sé qué, y nos metió terror, y ahora no aparece, pues el Quirahuamán, ¿no? Tiene que decirle, hermano, cómo es la historia, porque tú nos has dicho que estás hipercontaminadas. Ahora, al mismo tiempo entendemos que ya no son lodos, ¿no? Se están deshidratando, ¿no? Se están deshidratando, y al secarse, como explicaba Elvis,
evidentemente cambian sus propiedades, etc. En fin, hay un manejo que es el que se está haciendo y que estaba prevista en la licencia ambiental. Nosotros les hemos dado la licencia ambiental el 9 de junio a la alcaldía. La alcaldía se ha hecho durar hasta el 24 de septiembre para dar orden del proceso, pero bueno, ya fue a su cuenta. Nosotros les dimos el 9 de junio, aunque peleándonos con las senadoras de la brigada. Pero aún así le dimos, en fin. Ahora, nosotros estamos esperando que actualicen su licencia ambiental y nos digan, ya no sale, porque en el proyecto original, como decía el ingeniero Rocha, evidentemente no salía, ¿no? Aunque hay la alternativa, porque claro, piensen que en este tipo de proyectos los volúmenes pueden cambiar, ¿no? De, no sé, 100.000 toneladas o metros cúbicos de la arcilla está, a esas alturas creo que estamos hablando de 500.000, ¿no? Bueno, esa capacidad para sacarlas afuera no la hay, menos para quemar si habría una ladrillera. Pero en todo caso, eso está previsto en el proyecto. Entonces, para nosotros, esto va bien. Nosotros hemos visto el proyecto de cerca, ahí adentro. Hay como 18 frentes de trabajo. En fin, es una cosa absolutamente monumental. Es impresionante cómo se está trabajando ahí adentro. Y esperamos que hasta mayo, efectivamente, esté resuelto el asunto. Ahora, lo que nos ha pedido a nosotros que ayudemos con aporte de Misicuni en momentos de disponibilidad de agua, nos hemos comprometido a hacerlo así con la alcaldía, les hemos dicho que sí, que vamos a propiciar aquello, porque entendemos que en vez de estar tirando el agua en Chicahuili o inventándonos una aducción ahí en Chocaiga solo para bajar agua y producir energía eléctrica, porque perfectamente trasvasar sin molestar a nadie, ni regantes, ni agua potable, en fin, hay encontrar maneras. Entonces, para nosotros esto va bien, necesitamos por supuesto estar encima de ellos, molestamos continuamente a la empresa, ¿no?, para hacer el seguimiento, y por lo demás, Jaime, no nos incomodamos en absoluto, todo lo contrario, las preocupaciones ciudadanas, un poco la preocupación de todos, ¿no? Ahí estamos circunstancialmente, pero al día siguiente estamos en nuestro caso como cualquiera, ¿no es cierto? Entonces, nosotros creemos que esto está funcionando, nada más que evidentemente el punto crítico es asegurar el agua. Son 3 millones de cubos que hay que poner ahí a la laguna. Lo de la escorrentía está medio lento, en mi opinión. Ahora no sé por qué están haciendo consultorio ustedes, pero nosotros también estamos haciendo. Entonces, para nosotros esto es un tema importantísimo, y en nuestra opinión hasta este momento va bien, y ayer nos hemos comprometido otra vuelta con la alcaldía de seguir cerrando esto, avanzando, y el martes vamos a solicitar ese financiamiento para la saca de coronación. Gracias. Gracias. Yo creo que, digamos, acabamos de tener un tema importante que nos tranquiliza a los cochabambinos. Hay buena comunicación interinstitucional, gobernación, alcaldía, las autoridades legislativas. Hay algunos temitas personales seguramente que hay que resolver entre algunos actores, pero que más allá están los intereses de la región, y creo que eso es una gran noticia, digamos, en este momento. Y un pequeño detalle, ha sido un privilegio de estar de moderador. Me ha preocupado un temita que tocaba de pasada, de que las aguas del Pintumayo y la Pacha también están queriendo llevárselas de ese lado, pero no las estábamos llevando a Coñacoña, porque en su momento se hizo todo un proyecto y que me tocó ser parte de todas las canalizaciones de las torrenteras para llevar el agua a Coñacoña. Y Coñacoña también se está muriendo, y esa agua nos vamos a llevar ahora a la LAI, o sea, para despejar la duda. Es que Juan Carlos primero. La laguna en 99 era básicamente una laguna de estabilización, porque le entraba agua de alcantarilla de todo lado. Hoy en día ya no es así, porque ese mapa ha hecho su red de alcantarillado, y si uno va en época de sequía no hay una gota de agua que entre. Cuando entra agua de rebalse a la laguna, a la LAI, cuando llueve. Pero ahí hay una cosa más. Hay que distinguir entre lo que es elemento orgánico y el que es inorgánico. El orgánico normalmente se trata con un tiempo que le llamamos tiempo de retención. Es por eso que las coliformes, la parte orgánica, muere. Lo que no muere es la parte de contaminación de tipo metales pesados. Eso no muere.
los metales pesados no son biodegradables. Entonces, mientras quizás más vayamos excavando, quizás más vayamos encontrando capas que tenían en ese entonces metales pesados y ahora, bueno, han sido tapados por capas orgánicas. Eso es uno. Dos, no existe en Bolivia ley ni normativa para lodos. Lo que hacemos nosotros, yo hago las plantas de tratamiento casi en todo Bolivia. Lo que hacemos nosotros para los lodos es adoptar la normativa mexicana, normalmente la Semarnat NMO 04. Eso es lo que hacemos. Pero hay como 5 o 6 normativas. Pero lo que pasa es que casi toda nuestra normativa en materia de aguas servidas viene de México. Hemos tenido muchas cosas con México y las estamos trabajando así. Y es por eso que hemos adoptado la normativa mexicana. 3. No es verdad que en todo Bolivia no haya una parte de cómo trabajar con las cuencas. La Paz tiene. A partir del desastre que han tenido con las lagunas y que no había agua, la cooperación holandesa les ha dado la manera de poder controlar todas sus lagunas, de tal manera que La Paz sí se ha organizado. Nosotros los cochabamín somos harto bien difíciles de organizarnos. Cada quien se cree dueño de su propio planeta, de donde está trabajando en el momento, y no se dan cuenta que solamente están administrando un bien de todos los cochabambinos y que tiene que ser para todos los cochabambinos. Gracias. Esa segunda fase a la que hacía referencia está en etapa de análisis en este momento. Sin embargo, se han identificado en estudios que se han hecho épocas de rebalse que incluso sobrepasan, y es el tema de las inundaciones justamente en la zona sur y en las aguas que se quiere aprovechar en ese momento. Otro tema que igual me gustaría aclarar, porque creo que ha sido un poco malentendido, es sobre el proyecto llave en mano. Este proyecto no ha sido llave en mano. Este proyecto ha tenido un proceso de preinversión, que es justamente el que ha desarrollado el ingeniero Rocha, y hemos pasado a una segunda fase de inversión. Bueno, para aclarar eso, no es llave en mano. No, lo que también quiero acotar lo que tú decías, las torrenteras actualmente vienen pues con bastante volumen. Ustedes con la Pintumayo, sobre todo la Pintumayo, la Pacha, son torrenteras que en un determinado momento vienen con bastante furia. Coña, nosotros nos hemos reunido con el proyecto JICA que ha concluido, con el ministerio también, ¿no? Los trabajos de hidráulicos, los trabajos de sedimentadores debíamos hacerlos en la cuenca, no abajo, en la cuenca. Cumplimos 2 objetivos importantes: alimentar los acuíferos y sobre todo, ¿no?, ya empezar a hacer los sedimentadores, ya sean atajados, muchos conozcan, ¿no? Retenemos el agua, alimentamos acuíferos, los sedimentamos, ¿no? Y el plan inmediato está pasando por la circunvalación. La laguna Coña tiene inundaciones y es también, parece que la gente de antes pensaba mucho mejor. No quiero ofender a los profesionales, incluyéndome a mí también, pero si ustedes ven a la laguna Coña, paralelamente hay un canal que tiene una sección, llamemos de 1,20 por 1,50, que viene de la taquilla y se junta con el rebalse de la laguna Coña, que alimentan 3 torrenteras, la Pintumayo y la Pacha de la laguna. O sea, tenemos un embudo más bien, en vez que sea al revés. O sea, vienen las 3 cuencas, más la taquilla. ¿Y cuántas veces se ha inundado la avenida Blanco Galindo? La gente hasta la cintura, hemos visto, 2 de la mañana, 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque ahí se convierte en un embudo. La Maica, todas las rieles, una pena, la gente está inundada. Lo que pretendemos, con lo que ha explicado la licenciada Gabriela, es captar estas agüitas y llevarlas, si ves que afecten al sur, y llevarlas a la laguna Alalay. Así incluso mejoramos la calidad de agua en el río Rocha. Entonces, ese es el plan que estamos llevando, que tenemos con el plan inmediato. La tubería antigua del plan inmediato ya existe hasta Semapa, de Misicuni a Semapa. Sería solamente conectarlas con el proyecto que explicó la licenciada de Semapa, con el acueducto a la laguna Alalay, por el mismo acueducto llevamos. Porque seguramente Misicuni, en caso que Dios quiera nos dé agua, Misicuni lo primero que va a decir es: estoy recuperando mi volumen, ¿no? Las primeras lluvias. Está bien, pero mientras tanto las torrenteras
mientras se recupera su volumen de agua Misicuni, vamos a estar alimentando a la laguna con muy buena calidad de agua de Lupillo, ¿no? Eso respecto a las aguas de Misicuni. Ahora, respecto al tema de contaminación, justamente aquí están los expertos y quería que, tal vez no yo, sino van a decir, bueno, estás aparte de afuera, pero quisiera que los expertos, ¿no?, en el tema hagan la explicación. Gracias, buenas tardes a todos. Yo soy Tamara Pérez, bióloga de profesión. Estoy trabajando en la parte acuática de la laguna Laglay, haciendo el seguimiento a todo el proyecto. Sobre los lodos, que creo que es la mayor preocupación de todos, quería comentarles que tenemos más de 27 puntos estudiados por laboratorio, de acuerdo al TDR, en los indicadores que nos han propuesto de metales pesados, materia orgánica, nitrógeno, fósforo, coliformes y helmitos. En toxicidad de metales pesados, haciendo estudios a nivel superficial, 7 centímetros, 25 centímetros, 1 metro, metro 20, no hemos encontrado todavía una capa en la cual podamos identificar concentraciones preocupantes o fuera de norma de los metales pesados. En el tema orgánico, ahí sí tenemos grandes acumulaciones, tenemos suelos hiperorgánicos, los cuales estamos dejando en la laguna dentro de los alimentadores que acá mi compañero José Valderrama, también biólogo, les va a hacer una breve explicación. Sí, buenas tardes, yo soy José Valderrama, y antes que me digan nada, yo soy de La Paz, ¿ya? Y eso es bien importante. Yo les digo por qué. Yo nací en un lugar lleno de cemento, edificios y demás. Tenía 3 arbolitos, creo, y nada más. Me llevaron aquí porque no decidí yo, y una de las primeras cosas que vi fue la laguna Laglay, ¿ya? Y a mí me impresionó, hace unos 25 años. Tenía aves, un montón de aves, tenía totoras, un montón de cosas increíbles. Pero la gente del lugar decía, ay, tantos patos, ay, que las totoras que están ocupando, ¿no? Hay que tapar todo, hacer más canchas y demás. O sea, hay unas visiones terribles, ¿no? Yo un poco soy la visión de los que no tienen bosques, son las aves, animales y plantas ahí, ¿ya? Y lo más gracioso fue cuando me contrató la empresa, es que yo hice todo lo posible para que no me contraten. Yo les dije, no quiero esto, porque en realidad no quería participar, porque es un problema grande y yo 1000 veces digo algo y dicen, no. Entonces le dije todo eso al gerente y dije, ya, nunca más me van a llamar. Y al día siguiente me llamaron. Entonces, eso para mí es una gran responsabilidad, ¿ya? Entonces vimos el tema de contaminación, que fue una de las primeras cosas, porque sí queríamos garantizar que la gente que trabaja ahí, y obviamente la ciudadanía que está al lado, no corran ningún riesgo. Porque obviamente hemos visto estudios de universidad y otras cosas que decían que podría haber contaminación, pero no hay. Ya está demostrado estadísticamente, lo que haya por ahí no es nada significativo. Y por eso hay mucha gente ahí que está trabajando y no pasa nada. Un ejemplo claro en cuestión de la contaminación y lo que es el entorno natural es que todavía hay flamencos y están comiendo así terriblemente. Entonces, no ha muerto ninguno y están bastante bien, entonces quiere decir que ahí contaminación no hay. Cuando hay contaminación, como han visto antes, se han muerto aves, se han muerto peces y todo. Ahora no hay. Entonces, además de eso, como ha explicado mi compañera, esos lodos y demás se están colocando en estos sedimentadores, ¿ya? Estos sedimentadores no le van a quitar el espejo de agua, sino son otros promontorios donde hay otra fase más adelante que va a ser la cuestión de la reforestación. Entonces yo me encargo de eso y estamos trabajando tal de hacer un lugar natural con especies nativas y demás y que atraigan a lo que es la fauna local. O sea, de eso me encargo yo. Son más de 20 años que trabajo con eso y yo mismo me sentiría decepcionado de mí si es que no logro hacer eso. Entonces, obviamente se necesitan fondos, se necesita mucha gente y demás, y creo que lo más importante es saber lo que la ciudadanía quiere de la laguna Laglay. Yo tengo una visión bien clara, que es un ecosistema muy importante porque está dentro de la ciudad y es un privilegio tener esta laguna, porque seguramente ustedes han conocido otras ciudades, otros lugares, inclusive en el mundo, no tienen un ambiente así, es pura ciudad, puro asfalto y demás. Y ciudades importantes dejan espacios naturales grandes, a pesar que 1000 gente quiere construir su edificio y demás,
justamente para pensar en el futuro y en el medio ambiente y lo que vamos a respirar y dejar a nuestros hijos. Yo veo a mi hijo y quiero que tenga esa laguna, pero en buen estado. Entonces, una parte importante es esta cuestión de los dragados. Decían los tiempos, ¿no? Desafortunadamente es una laguna de valles, y si es que no la tratamos, no la mantenemos, se va a secar y se va a convertir en un salar o en otra cosa. Entonces sí necesita un mantenimiento. Normalmente los dragados, como ha dicho el ingeniero, se pueden hacer cada 10 años y demás. Si se hace un buen dragado, solamente se va a tener que hacer el mantenimiento cada cierto tiempo, cada 2 años o 3 años. Y se necesitan varios planes, obviamente. Necesitamos garantizar agua, necesitamos mucho de educación ambiental, como dijo no sé quién, que es súper importante. Eso es muy importante, y obviamente tienen que ser planes que la alcaldía tiene que proseguir, porque se está intentando hacer, pero como siempre dicen los cochabambinos, nos oponemos a todo. Pero bueno, ojalá que eso cambie, y yo creo que sí se puede cambiar. Y como les decía, lo importante es ver qué es lo que queremos a futuro. Yo quiero una laguna que no esté así 100% con agua clara, porque eso es imposible, pero por lo menos que garantice que la gente que vive alrededor ya no tenga que estar preocupándose de los malos olores, y que garantice que el ecosistema, el funcionamiento sea el correcto, ¿ya? Y creo que estamos yendo en un buen camino. Que la gobernación y la alcaldía estén hablando el mismo idioma, es una alegría, yo creo, para todos, ¿no? Entonces, de todas formas, cualquier otra duda y demás, pásennos a nosotros. Vamos a estar trabajando, respondiendo todo el tiempo que ustedes necesiten, ¿ya? Aclaración, ingeniero, todo el año entra agua contaminada a la laguna, absolutamente todo el año. Yo estoy en la laguna todo el año, y así como circulan agua en el río Rocha durante todo el año, obviamente en épocas de estiaje son simples desechos de alcantarilla. Lo mismo sucede con los ingresos a la laguna. Hay varias fuentes, hay varios barrios que depositan sus conexiones clandestinas, porque CEMAPA es la institución que menos ha cumplido de todas las instituciones en cuanto a los compromisos que se hicieran, particularmente en la gestión de CERJAM, donde se comprometió a varios aspectos, entre ellos resolver un tema del cual nos siguen hablando, como hablamos de las procesadoras de cueros, ¿no? El tema de los jeans es una historia de nunca acabarse, pero que tiene solución concreta, están identificados, y hasta ahora no sabemos por qué, como las ladrilleras, subsisten gestiones tras gestiones, tras gestiones, tras gestiones. Entonces, las fábricas de jeans tienen un grado de contaminación, pero que es único, o sea, pocas en el mundo, en Malasia, en la India, seguramente habrán este tipo de cosas. Número 2, para terminar, arquitecto Gutiérrez, vamos a seguir trabajando con el tema de la declaratoria de área protegida, eso que usted dice que es fundamental. Quiero que usted lo diga aquí, para que esta reunión no solamente cita medio María Galindo, esto es sí. Estoy haciendo la gran Galindo. Oye, porque, bueno, ya no puedo ir todos los días, yo también tengo que trabajar para vivir. Ya no puedo ir todos los días a las oficinas, a tocar, a pedirles que, ¿no? A pedirles a algún diputado que más no esté enterado de las cosas de Cochabamba. Hermano, hemos trabajado 2 años. Tú has estado al principio en el asunto. Bueno, entonces, por favor, repondremos esa mesa de trabajo con jurídica, y propondremos un plan muy concreto, un plan de gestión de la serranía de Yauyabí en San Pedro para preservar las aguas. Comprometido, entonces. Gracias. A ver, por favor, un comentario, una pregunta y una recomendación. El comentario es que en todos los documentos previos al 40 o al 30 hay referencia a la laguna Lalay. Incluso los mapas más antiguos de Cochabamba muestran
la fuente de agua, hasta que tenía en época de llena hasta 5 kilómetros cuadrados. Pues se redujo a 2,5, y el primer dragado fue el de los terrenos paraguayos. La pregunta es ¿por qué los lodos no pueden trasladarse a otra parte? Se dice para no trasladar la contaminación, pero que preferimos que quede en el medio de una ciudad de 1 millón de habitantes o que se traslade a otra zona donde hagan menos daño. El problema ambiental normalmente es donde se hace el menos daño. Y la recomendación es en términos de la área protegida. Tendremos a pensar mucho que aquí basta declarar un área protegida o un área patrimonial para que eso quede expropiado. Y el propietario privado de eso no puede hacer ningún uso del terreno. Tenemos que recordar que hay propietarios privados, buena parte de esa serranía. Lo que hay que hacer es desarrollar una reglamentación que permita un uso socialmente sostenible y ambientalmente sostenible de la propiedad privada, no simplemente prohibir y anular esa propiedad. Don Fred. Ya, gracias. Yo lo que quisiera resaltar es que es un momento especial para Cochabamba, ¿no? Estamos cambiando lo que tú dices, que el cochabambino se opone a todo, ¿no? Estarás viendo que aquí nadie se opone. Observan, es verdad, dicen estricto, y hasta amenazan con acciones punitivas de proceso, pero es parte, ¿no? Lo importante es que Cochabamba ha decidido encarar sus problemas, ha decidido solucionar sus problemas. Uno de ellos es la Laguna Lalay, que no es solo Laguna Lalay, también es Misicuni, es Diego, es Anziozocha, todo eso está conectado, ¿no? Entonces, hemos decidido, tenemos que arreglar lo del Anziozocha, por supuesto, ¿no? No nos vamos a pelear por el agua. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir la segunda fase de Misicuni. Imposible, no creo, ¿no? En el pasado, todas las autoridades, todos los líderes siempre han dicho, no hay dinero, no se puede, ¿no? Yo creo que este es un momento especial para Cochabamba. Cochabamba puede, y Cochabamba va a ir resolviendo sus problemas uno a uno. Lo importante es la actitud, el reordenamiento del comercio, por ejemplo, ¿no? Nos han ganado en lo del Ayacucho, ¿no? Nos han ganado, pues, queríamos tener el Ayacucho, la puerta del Correo despejado, todo bien estaba el proyecto, ¿no? Pero nos han ganado, ¿no? Estamos llevando la feria de la Navidad al campo ferial, ¿no? Han peleado en el todo, pero estamos logrando. Entonces, no todo es éxito, ¿no? Hay éxitos y hay cosas, pero lo importante es que los cochabambinos hemos decidido solucionar nuestros problemas de aquí a por lo menos un buen tiempo. Y a mí me parece que eso es lo que habría que resaltar, porque eso va a ir también al cambio cultural que nos pedía el abogado Cabezas, ¿no? Que decir, porque uno no espera educarse para mejorar, ¿no? Es para y paso. Hacemos las cosas y eso mismo nos va educando. Entonces, yo quisiera resaltar eso, y que, como dicen en la gobernación, espíritu progresista, en la alcaldía, espíritu progresista, la universidad está respaldando. Es decir, yo pienso que todos los actores, como dicen, todos los astros se están alineando para que Cochabamba realmente solucione sus problemas y se convierta nomás en un importante polo de desarrollo. A mí me parece que tenemos un gran futuro. Yo termino con eso. Un par de aclaraciones nada más, Isabel. El reglamento de preinversiones contempla que la llave en mano no exime de estudios, todo lo contrario. Estás contratando más los estudios. No hay. No. Es que llave, es que es. Por si acaso. Las formas de contratación terceros no hacen a la actitud del funcionario o servidor público. Cualquier sistema de contratación te lo violenta a través de qué?
del ciudadano debe servidor público. Un proyecto de hermano a mí me parece una maravilla, porque uno le dice, tenemos este estudio básico, no tenemos tiempo, no tenemos capacidad, hazlo hasta la conclusión. Pero si al mes lo voy a sacar por bajo la mesa, no voy a cumplir, no está fallando. Entonces, cualquier método de investigación se lo puede violentar. ¿Por qué? Por la actitud del ciudadano. Sí, no es suficiente, pues en todo caso, ahí está el aeropuerto de Berlín o la sede de Naciones Unidas, han tenido todos estos problemas, independientemente de la norma. Pero en nuestro caso, el reglamento artículo 15 prevé 2 ITCP y la conveniencia técnica antes de llamarlo. Y la segunda aclaración que quiero hacerles en defensa de la cochabambinidad. Hermano, esto lo hemos hecho entre varias instituciones. Hemos ido a Potosí a ver el tratamiento de lodos de los 17 ingenios que tiene la ciudad de Potosí. Casa de la universidad, el laboratorio de hidráulica, ha ido JICA, ha ido Medio Ambiente de la alcaldía, ha ido CEMAPA, hemos ido nosotros y unos 15 más. Todo dicho en Tracalada para ver cuál era un buen modelo de tratamiento precisamente de los lodos. Entonces, no crean que ¿de dónde sacamos ese pacifismo así tan? No, todo lo contrario, este es un esfuerzo de varias instituciones donde hemos estado y donde todo está poniendo su cuota aparte y evidentemente está funcionando. De repente no es efectivamente la perfección ni nada, pero bueno, estamos haciéndolo y yo creo que hasta este momento por lo menos vamos bien. Gracias, Chiva, gracias a todos. Creo que ha sido una sesión interesante, hemos recogido mucha información y lo positivo, o sea, es un proyecto en el que la cochabambinidad le está metiendo duro. Más allá de eso, siempre hay problemas. Cuando haces, siempre te equivocas, siempre hay riesgo de equivocar, peor es no hacer nada. Así es que a seguirle metiendo y ojalá en mayo tengamos una laguna como todos quisiéramos y la disfrutemos.